Hola a todos, soy Gustavo, transmitiendo para todo el mundo. Hoy les traigo un video del distribuidor, pero práctico. Buscando en internet videos de distribuidor, encontré muchos de teoría, pero ninguno de práctica. Incluso yo tengo mi video de teoría, acá arriba le dejo la descripción. Pero para hacer todo esto necesitaba una pistola que conseguí gracias a que Papá Noel me la regaló para el 2020. Ya con esta herramienta puedo meterle mano a mi camioneta. Primero que nada, yo pongo a punto el auto, dejo el cigüeñal en el punto muerto superior y me fijo que esté alineado el distribuidor con el punto 1, así lo puedo sacar y es más fácil después una vez para ponerlo. Saco este distribuidor que yo sé que tiene alambre en vez de los resortes. Para que tengan un dato, apenas tuve la pistola, medí y mi avance inicial estaba más o menos a ojo como en 40 grados. Ahí era donde yo sentía que la camioneta andaba bien. Como ven en la imagen, les muestro cómo sacar el pulmón de avance. Es muy sencillo, tiene dos tornillos y una traba. Sacamos el chupete superior que sale a la fuerza nomás. Como van a seguir viendo, hay que sacar esos dos tornillos, que es fácil. Desconectan el cable, que también es muy sencillo. No se pueden equivocar porque está APB. Y hay que sacar la chavetita. Para sacar la chaveta yo uso un clavo sin punta, del mismo diámetro que la chaveta, un par de martillazos y sale. Como ven, hay que sacarla para afuera, es muy sencillo, y después de ahí empujamos y se desliza. Como pueden ver, el eje tiene una ranura y ahí pueden ver el alambre atado, que eso no se lo recomiendo a nadie. Después de medir un poco, me interesó saber cuánto era lo que avanzaba así que bueno, es un dibujo del esquema del distribuidor. Pueden ver las medidas que tomé para sacar el ángulo. De ahí hicimos un pequeño cálculo para las distancias. Continuamos haciendo un poco de cálculo, ya pasamos a trigonometría y pudimos determinar que el avance de este distribuidor es de 9,2 grados. Para mi parecer, medio poco, pero bueno, es lo que había. Lo que nosotros tenemos que lograr es que el avance abra más o menos en 1500 y termine de abrir en 4000, que esté el avance máximo. Como pueden ver, están bastante duros, pero para lograr esto hay que ir probando con la pistola cada tanto. Bueno, para armarlo tiene que coincidir el perno con el agujero para que después entre en el pulmón. Entonces se alinea, se empuja para adentro. Una vez que está ahí, hay que meter el pulmón. Ven, yo le pongo ese tornillo para que quede fijo y poder poner el pulmón. Pongo el pulmón, pongo la chaveta, vuelvo a poner todo en su lugar y lo vamos a tener que probar. Como pueden ver, es sencillo de armar. En 5 minutos está todo listo. Lo vuelvo a colocar en la camioneta. Es ya más fácil porque ya sé que ahí tiene que caer la bujía del 1. Como ven, el mío tiene poco recorrido por el soporte de la hidráulica. No sé si a ustedes les pasará lo mismo. Ven que el 1 está ahí. Cuando yo lo giro tendría que estar a la mitad del 1. Cosa de poder adelantar y atrasar el distribuidor. Como pueden ver, me queda un poco corrido. Así que voy a tratar de correrlo un diente, que eso a mí no me afectaría. Trato de correrlo un diente, como ven. Pero lo que se me complica es con la bomba de aceite, con el hexagonal, que a veces entra, a veces no entra. Después más adelante les voy a mostrar cómo hago para girarlo fácil. Porque tratando de hacer todo esto tuve un inconveniente. Saqué el hexágono de ahí, ya era de noche. Cuando lo quise poner, se me fue por un agujero del costado y se me cayó en el kart. Traté de sacarlo con un imán, con resultado negativo, así que tuve que desarmar el kart. Pero eso no se los voy a mostrar, eso fue sencillo. Bueno, el tema es acá probarlo. ¿Qué hacía mi distribuidor? Yo lo ponía a punto, como dice la regla, en 10. Cuando empezaba a acelerar, atrasa a 0 y después no hace más nada, se queda atrasado y se va de punto. Leyendo un poco en internet, dice que eso puede llegar a ser por estiramiento de la cadena. Pero bueno,
Como pueden ver en el video, no avanza mucho que digamos, entonces voy a tener que desarmar todo otra vez. Como ya me cansé de desarmarlo, me fabriqué un pequeño banco de pruebas para distribuidor. Bueno, es una agujereadora con un soporte que sostiene todo. Como pueden ver ahí, ven cómo están los resortes, todo. Me gustaría poder saber a cuántas revoluciones gira la agujereadora, pero más o menos tengo un máximo de 2600, que eso significan como 5200 en el motor. Acuérdense que es 2x1. El banco es para que sea más sencillo cambiar los resortes e ir probando cuándo se abre y cuándo se cierra. Como pueden ver en el video, cuando acelera todo se abren los contrapesos y ya sabemos que el avance es máximo, más o menos un poquito antes de las 5200. Así que bueno, fui cambiando resortes y me percaté de que tienen mucho juego. Como pueden ver ahí, eso no es bueno para el distribuidor. Así que sacamos ese tornillo, que yo en esta parte del video es al revés cuando lo estoy armando, pero para tener una idea, se saca ese tornillo que está abajo de una goma y se puede desarmar el distribuidor en dos partes. La parte de abajo, como pueden ver un poquito más adelante, acá en el eje, y la parte de arriba. Pensando que algo estaba mal armado, así que bueno, revisando, me volví un poquito loco y le pasé la moladora a esa chapa y abrí el ángulo de avance. Entonces de esta manera los contrapesos quedaron más firmes. Después les muestro que hice esas dos marcas para que sea más fácil alinear todavía, para no estar cambiando todo. Volví al banco a probar, ya que está un poquito el audio. De esta manera, con una TD8 larga, es como giro el hexagonal de la bomba para que pueda alinearlo con el distribuidor y no se me caiga otra vez dentro del motor. Ahora lo que vamos a hacer es poner el punto muerto superior en 0. Vamos a girar en contra de las agujas del reloj para ver cuándo se mueve el distribuidor. Van a ver que es un poquito. A mí me da que en mi motor son aproximadamente 18 grados, como pueden ver en la imagen, y cuando lo vuelvo al revés para comprobar que esa medida es la correcta, me da que aproximadamente son 14 grados el estiramiento de mi cadena, y eso nos afecta un montón a la hora de ponerlo a punto. Para que tengan una idea, yo cuando ponía puesta a punto mi motor lo ponía en 10. Cuando aceleraba se iba a 0 y tenía contraexplosiones en la admisión. La verdadera manera de poner a punto cuando tenés la cadena estirada es calcularle que vos lo vas a poner a 10 más 14 que tenés de estiramiento, lo tenés que poner en 24. Ese sería tu punto ideal para colocar el distribuidor. El mismo ejemplo con el distribuidor clavado con alambres sería 10 más 14 más 10 tendría que estar en 34, demasiado para cuando arranque. Bueno, vamos a ir terminando este video. Para que tengan una idea, existe algo que se llama mapa de avance encendido y tiene, para que tengan una idea, en 4000 vueltas el motor tendría que estar en el avance máximo de aproximadamente 45 grados. Recuerden suscribirse, así les llegan las notificaciones de los próximos videos. Espero que este les sirva para sus proyectos, que hayan aprendido muchas cosas al igual que yo. Saludos y muchas gracias por verlo hasta el final.